¿Alguna vez has sentido que el dolor que cargas es demasiado para seguir adelante? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que perdamos personas, cosas o etapas que amamos tanto? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento cuando lo que más queríamos desaparece? ¿Cómo nos ayuda Dios a superar las pérdidas? Dios no se ha quedado en silencio ante tu dolor. No es indiferente a tus lágrimas, ni ajeno a lo que se ha roto dentro de ti. Pero, ¿y si lo que hoy sientes como una pérdida en realidad es la antesala de algo que el cielo está preparando para ti? En este estudio vamos a desvelar un secreto oculto en la palabra de Dios, una fuerza espiritual que ha ayudado a hombres y mujeres de fe a levantarse en medio de los escombros emocionales de la vida. Una herramienta divina que solo quienes profundizan en el corazón de las Escrituras logran descubrir. Y tú, que estás aquí ahora, tienes la oportunidad de encontrarla. Porque sí, hay una manera de encontrar sentido en medio del vacío. Hay un lenguaje silencioso que Dios usa para hablarnos en medio de nuestras pérdidas, y lo hace no con gritos ni truenos, sino con señales, pequeños detalles y milagros escondidos en lo cotidiano. Y si esa pérdida que tanto te duele es una forma en la que Dios quiere manifestar su amor, no es casualidad que estés aquí. Dios quiere revelarte algo. Y a lo largo de los próximos minutos vas a descubrir el verdadero poder de la restauración divina. Hablaremos de personas que lo perdieron todo, y aún así fueron usadas por Dios. De momentos donde el alma fue quebrada solo para que de ella brotara algo nuevo. Y verás cómo eso también puede pasar contigo. En este viaje espiritual descubrirás por qué Dios permite algunas pérdidas. Cómo el cielo responde a tu dolor, aunque no lo percibas. ¿Cuál es el camino bíblico para sanar de forma profunda? ¿Qué dice la palabra sobre resignificar el sufrimiento? ¿Y cómo reconocer las señales de que Dios aún está contigo, incluso en medio del duelo? Este mensaje es para ti, para tu alma cansada, para tu fe que tal vez ha estado temblando, y para tu corazón que necesita escuchar la voz de Dios entre los escombros. Hoy, este video puede marcar un antes y un después en tu manera de enfrentar la vida, pero necesito que hagas algo importante antes de continuar. Escribe en los comentarios la frase «Dios me sostiene en medio de mis pérdidas». Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual. Al escribirlo, no solo afirmas tu confianza, sino que motivas a otros a hacer lo mismo. También te animo a dar me gusta a este video. Cuando lo haces, ayudas a que YouTube lo recomiende a más personas que hoy están heridas y buscando respuestas. Personas que, como tú, necesitan una palabra del cielo. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por ayudar a esparcir la esperanza. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Este canal no es solo un canal, es un refugio espiritual. Para muchos, estos mensajes son su iglesia, su guía, su compañía en noches de llanto. Por eso, tu suscripción es también tu compromiso con el mensaje de Dios. Escribe también, como siempre lo hacemos, la frase «Paz en Cristo» en los comentarios. Esa frase une a nuestra comunidad. Nos recuerda que la paz verdadera solo viene de Él, y que incluso en medio del duelo no estamos solos. Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave especial, un principio espiritual que puede desbloquear una bendición oculta en medio de tu pérdida. Así que no te vayas, no te distraigas, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la forma en que Dios decida hablarte hoy. Ahora sí, respira profundo, cierra tus ojos un momento y prepárate para caminar conmigo por este sendero de fe, dolor, consuelo y redención. Comencemos este viaje hacia la sanación, con la palabra como guía, con el Espíritu Santo como consuelo,
y con la esperanza de que Dios todavía escribe historias hermosas con vidas que han sido rotas. El lamento de Job, cuando perderlo todo, es solo el comienzo. Pocas historias en la Biblia nos confrontan tan profundamente con el dolor de la pérdida como la de Job. Este hombre justo, temeroso de Dios, fue golpeado por una cadena de tragedias que desafían toda lógica humana. En cuestión de días, perdió sus riquezas, sus hijos, su salud y hasta la comprensión de sus amigos. Todo lo que había construido con fe y esfuerzo se desmoronó ante sus ojos. ¿Te has sentido alguna vez como Job? ¿Has sentido que la vida te golpea una y otra vez y que tu fe está colgando de un hilo invisible? Job no solo perdió cosas, perdió certezas, y eso es lo que muchas veces más duele. Porque cuando sufrimos una pérdida, no solo se va quién o lo que amamos, también se desarma nuestra visión del mundo, nuestra estabilidad y a veces hasta la imagen que teníamos de Dios. Pero Job nos enseña algo crucial: el dolor no invalida tu fe. Job no fingió estar bien, se lamentó, lloró, discutió, se quebró. Pero aún en su quebranto, su alma gritaba hacia el cielo, y ese grito fue escuchado. Hay un momento clave en su historia, donde Job, en medio de su miseria, declara: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Job 19:25. ¡Qué declaración poderosa en medio del dolor! Job aún no veía la restauración, no había señales de esperanza a su alrededor, pero su fe trascendía las circunstancias. Él creía en un Dios que no lo había abandonado, aunque todo indicara lo contrario. ¿Y tú puedes decir lo mismo hoy? ¿Puedes mirar tu pérdida y decir: «No entiendo, pero confío»? ¿Puedes permitir que tu duelo se convierta en un altar donde Dios derrame su poder? Lo más impresionante de la historia de Job no es solo que lo perdió todo, sino que al final Dios lo restauró todo multiplicado. No porque Job fuese perfecto, sino porque permaneció, porque no huyó de Dios en su dolor, sino que se aferró aún más fuerte. Tal vez tú sientes que estás atravesando tu propia versión de la historia de Job. Tal vez estás en ese punto en el que el cielo parece callado y la soledad grita. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios no ha terminado contigo. El hecho de que estés respirando hoy es prueba de que aún hay páginas por escribir en tu historia. Y si estás atravesando una pérdida, es posible que lo que viene después sea aún más glorioso que todo lo que has perdido. La clave está en no soltar la mano de Dios, aunque tiemble, aunque duela, aunque no entiendas nada, porque cuando todo se pierde, es cuando Dios comienza a revelarse de verdad. Y eso es lo que Job descubrió. Como él mismo dijo, después de su proceso: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Tal vez lo que estás viviendo ahora no es el final, sino el principio de una revelación. El llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro. Dios también siente tu dolor. Hay un momento profundamente humano y divino en los evangelios. Uno que revela no solo el poder de Jesús, sino también su corazón. Es la escena en la que él se encuentra frente a la tumba de su amigo Lázaro, después de su muerte. Y allí, en medio de la multitud, Jesús lloró. Sí, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que tenía poder para resucitar a los muertos, lloró. ¿Has pensado en lo que eso significa para ti? Jesús sabía que en minutos iba a resucitar a Lázaro, sabía que el milagro estaba a punto de ocurrir, y aún así se detuvo a llorar. ¿Por qué? Porque antes de resolver tu dolor, Él lo valida. Porque antes de levantar a tu muerto, Él se sienta contigo a llorarlo. Esto es algo que el corazón humano necesita oír cuando enfrenta una pérdida. Dios no es indiferente.
No está distante, no es un juez frío que solo quiere enseñarte una lección. Es un Padre que siente contigo. Es un Salvador que se conmueve por tu llanto. Es un amigo que no llega tarde, aunque lo parezca. Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Para muchos fue una decepción. Para otros, una señal de que todo estaba perdido. Y quizás tú te sientes así hoy. Sientes que Jesús llegó tarde a tu situación, que si hubiera intervenido antes, las cosas no se habrían desmoronado. Pero escúchame con atención, Dios nunca llega tarde. Él llega cuando el milagro va a glorificar más su nombre. En Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ese versículo no es solo para Marta, es para ti, hoy, aquí, porque tal vez tu Lázaro ya está enterrado, tu matrimonio, tu sueño, tu estabilidad emocional, tu fe, tu alegría, y crees que ya no hay vuelta atrás. Pero el mismo Jesús que se conmovió y lloró es el que gritó con autoridad frente a la tumba, «Lázaro, sal fuera», y la muerte obedeció. La tumba tembló, y la vida volvió a lo imposible. Amado oyente, Dios no ha terminado contigo. Aun cuando todo parece muerto, Él sigue hablando vida. Y lo más hermoso es que antes de resucitar lo que has perdido, Él va a llorar contigo, va a abrazar tu alma, va a decirte, te entiendo, estoy aquí, no estás solo. Hay milagros que Dios va a hacer no solo por fe, sino por amor, porque te ama, porque tu dolor le importa, porque tu pérdida también ha herido su corazón. Así que no temas mostrarle tu llanto, no escondas tu duelo. Jesús ya lloró una vez ante una tumba, y ese llanto trajo resurrección. Tal vez hoy ese mismo milagro te está buscando a ti, la multiplicación de los panes y los peces. Dios no solo provee, también sorprende. Imagina por un momento que estás entre la multitud. Tienes hambre. Llevas horas escuchando a Jesús. Y de pronto, los discípulos comienzan a murmurar. No hay suficiente comida para todos. Ya es tarde. Hay que despedirlos. Pero Jesús responde con una mirada serena. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Con qué? Solo hay 5 panes y 2 peces. Una cantidad insignificante frente a miles de personas. Y entonces ocurre algo que aún resuena como un eco eterno de lo imposible. Jesús toma ese pequeño almuerzo, lo bendice, lo parte y lo multiplica, pan tras pan, pescado tras pescado, hasta que todos comieron y se saciaron, y aún sobró. 12 canastas llenas. ¿Qué tiene esto que ver con tus pérdidas? A todo. Porque muchas veces el dolor te deja sintiéndote como esos 5 panes y 2 peces, insuficiente, limitado, pequeño. Crees que ya no puedes más, que lo poco que te queda no sirve, que tu corazón está demasiado herido, tu esperanza demasiado rota, tu fe demasiado débil. Pero escúchame, en manos de Dios lo poco se convierte en mucho. En manos de Dios tu debilidad se transforma en fuerza. En manos de Dios, incluso el dolor puede ser multiplicado en propósito. Hay algo divino que ocurre cuando tú le entregas lo poco que te queda. Jesús no te pide que tengas una abundancia perfecta, solo te pide que entregues lo que tienes. El muchacho del relato ni siquiera aparece con nombre, pero su pequeño acto de fe cambió el destino de miles. Tal vez hoy tú seas ese muchacho. Tal vez solo tengas migajas de fe. Quizás lo único que puedes ofrecer son lágrimas, cansancio, silencio, pero si lo entregas a Jesús, Él lo bendice, lo parte, lo multiplica. Este milagro no fue solo de provisión, fue de esperanza, de restauración, de enseñanza. Jesús no solo te da lo que perdiste, Él te devuelve más, te sorprende, te hace ver que nada es imposible cuando Él está presente. Y nota esto,
Jesús no pidió primero un milagro, Él dio gracias por lo poco. ¿Te atreves tú a agradecer también? ¿A darle gracias por lo que aún te queda, aunque parezca mínimo? Porque allí, en ese acto de gratitud y entrega, es donde el cielo se abre, los recursos invisibles descienden y lo sobrenatural entra en tu realidad. No es necesario que tengas todo resuelto, solo necesitas entregarlo poco con fe. Y entonces verás, como miles de personas vieron ese día, que cuando Dios habla a través de un milagro, tu escasez se convierte en abundancia. El aceite de la viuda. El milagro empieza cuando tú cierras la puerta. Una mujer desesperada, viuda, con deudas que no podía pagar, con 2 hijos que corrían el riesgo de ser llevados como esclavos para saldar lo impagable, sin opciones, sin futuro, sin paz. Hasta que el profeta Eliseo le hizo una pregunta crucial. ¿Qué tienes en casa? Ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite, solo una pequeña vasija, y entonces la instrucción divina. Ve, pide vasijas prestadas, muchas, entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y empieza a llenar las vasijas con el aceite que tienes. Este es uno de los momentos más poderosos en toda la Escritura, porque nos revela que el milagro no comenzó cuando el aceite fluyó. El milagro comenzó cuando la puerta se cerró. ¿Y tú has cerrado la puerta? ¿Has cerrado la puerta del ruido, de las opiniones, de la desesperanza, del pasado que no deja de gritarte que ya no hay salida? ¿O aún vives con la puerta abierta, dejando entrar el miedo, la duda, el lamento constante? Cuando Dios quiere obrar un milagro, a veces lo hace en secreto, en lo íntimo, en lo cerrado, porque lo que va a multiplicar en tu vida no depende de la cantidad, sino de la obediencia. La mujer obedeció, y una vasija se llenó, y otra más, y no dejó de fluir hasta que no quedaron más vasijas vacías. ¿Te das cuenta? El aceite no paró por falta de poder, paró porque ya no había más espacio para recibir. Dios puede obrar maravillas en tu vida, pero necesita que tú traigas tus vasijas vacías, tus heridas, tus pérdidas, tu necesidad, tu vacío emocional. Él no multiplica lo que ocultas, Él multiplica lo que entregas. Y mientras más vasijas presentes, más abundante será su obrar. Este milagro también habla de la fe en acción, de moverse incluso sin entender, de recoger vasijas sin saber exactamente cómo se llenarán, de confiar aunque todo a tu alrededor diga que ya no hay salida. Hoy quizás sientas que solo tienes un poco de aceite, una mínima esperanza, un último suspiro de fe, pero si obedeces, si cierras la puerta, si te apartas con Dios, Él llenará lo que está vacío, Él restaurará lo que perdiste, Él hablará a tu vida de una forma tan íntima que sabrás sin lugar a dudas que ese milagro vino de su mano. Porque cuando Él habla a través de milagros, no solo cambia lo que tienes, cambia lo que eres. El estanque de Betesda, ¿quieres ser sano de verdad? 38 años, 38 largos años esperando un milagro, acostado junto a un estanque que se movía de vez en cuando, donde supuestamente el primero en entrar sería sanado. Pero él siempre llegaba tarde, siempre alguien más rápido le ganaba, siempre había una excusa. Jesús lo vio y no le dijo, levántate de inmediato. Primero le hizo una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? ¿No es obvio? ¿No era eso lo que el hombre más deseaba? Y sin embargo, Jesús sabía que a veces nos acostumbramos tanto a nuestra situación, que ya no sabemos si realmente queremos salir de ella. A veces, el dolor se convierte en compañía. La pérdida se vuelve identidad. El sufrimiento se transforma en excusa.
Y por eso, antes de obrar el milagro, Dios confronta tu voluntad. ¿Quieres ser sano? ¿De verdad estás dispuesto a soltar la queja, el pasado, la autocompasión, la amargura? Muchos quieren el milagro, pero no todos están listos para la responsabilidad de la sanidad, porque una vez sano ya no hay excusas. Una vez restaurado tendrás que caminar, tendrás que avanzar. Tendrás que vivir por fe y no por el consuelo de tu dolor. Jesús no tocó el agua, no esperó que se moviera el estanque, no buscó rituales antiguos, ni dependió de tradiciones. Él habló: levántate, toma tu lecho y anda. Y en 1900, ese instante, el milagro ocurrió no solo en el cuerpo del hombre, sino en su mente y en su espíritu. Tú también estás esperando junto a un estanque, esperando que algo externo cambie tu vida, confiando en que un movimiento milagroso ocurra fuera de ti. Tal vez el milagro que esperas no vendrá del agua, sino de la palabra. No necesitas que el estanque se mueva, necesitas que Jesús te hable. Y hoy te está hablando. Te está preguntando: ¿de verdad quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque cuando Dios habla a través de milagros, te saca de donde has estado estancado por años, en un solo momento, con una sola palabra y sin pedir permiso a tu pasado. La multiplicación de los panes. Cuando lo poco en tus manos es mucho. En las de Dios 5 panes, 2 peces, una multitud hambrienta, un lugar desierto. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has mirado tu vida y pensado: no tengo suficiente, no tengo suficiente fe, no tengo suficiente fuerza, no tengo suficientes recursos para alimentar este sueño, esta familia, este propósito? Y Jesús, frente a la escasez, no se desespera, no se queja, no da la espalda. Él simplemente pregunta: ¿qué tienes? Los discípulos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. En sus manos eso era insignificante, en sus cálculos humanos era inútil, pero en las manos del Maestro, lo poco se transforma en abundancia. Jesús tomó lo poco, miró al cielo, lo bendijo y lo multiplicó. Y no solo alcanzó para todos, sobró. Esto es lo que ocurre cuando Dios habla a través de milagros. Él no multiplica lo que no existe. Él multiplica lo que tú le entregas. ¿Cuál es ese poco que hoy tienes? Tal vez son unas lágrimas sinceras, un corazón herido, pero aún creyente, una pequeña oración en medio del cansancio, un deseo de seguir, aunque todo en ti grite que te rindas. Entrégaselo, no lo menosprecies. Dale a Jesús ese poco, porque Él no necesita mucho para hacer lo imposible. Recuerda esto: la multiplicación no ocurre en tus manos. Ocurre cuando tú decides soltar lo que tienes y ponerlo en las suyas. Y así como las canastas se llenaron una y otra vez, hasta que todos comieron y aún sobró, así también tu alma será saciada. Porque cuando Dios habla a través de milagros, Él no solo responde a tu necesidad, sino que revela su gloria en medio de tu escasez. La sanidad de la mujer con flujo de sangre, cuando tu fe se convierte en milagro. 12 años. 12 años de dolor, vergüenza y aislamiento. 12 años buscando soluciones, médicos, respuestas, sin encontrar alivio. ¿Puedes imaginar lo que significa vivir tanto tiempo esperando un milagro que no llega? Esta mujer no tenía nombre conocido, pero sí una historia que miles conocen. Porque cuando Dios habla a través de milagros, Él grita esperanza a través del silencio de los olvidados. Esta mujer no tenía más recursos, no tenía un lugar en la sociedad, pero tenía algo que aún le quedaba: fe. Y esa fe la llevó a atravesar una multitud, a desafiar el juicio de las personas, a tocar en secreto el borde del manto de Jesús. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. La sangre se detuvo,
El cuerpo fue sanado, el alma fue restaurada. Jesús se detuvo. Él supo que alguien lo había tocado, pero no con las manos, sino con el corazón. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, no porque no lo supiera, sino porque quería que ella supiera que él había visto su fe. Y al verla temblar, temerosa, le dice: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz». ¡Qué palabra más poderosa! Después de años de ser considerada impura, sucia, excluida, Jesús la llama hija. Cuando Dios habla a través de milagros, no solo toca tu cuerpo, toca tu identidad. Te llama por lo que eres para Él, no por lo que el mundo ha dicho de ti. Tal vez tú también llevas años esperando, años sintiendo que nadie te ve, que tus oraciones no pasan del techo, pero hoy Dios te ve, y si tienes el valor de acercarte, aunque sea en silencio, aunque solo toques el borde de su manto, Él se detendrá por ti, porque cuando tu fe toca a Dios, el milagro es inevitable, y no solo serás sanado, serás reconocido, serás amado, serás llamado por tu verdadero nombre, hijo, hija, redimido, restaurada, el milagro del estanque de Betesda. Cuando la voz de Dios te levanta del suelo, 38 años, acostado en el mismo lugar. 38 años, esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca. Este hombre, postrado junto al estanque de Betesda, representa a todos los que han sido olvidados por la vida. Los que ven a otros avanzar, a otros recibir, a otros ser bendecidos, mientras ellos siguen ahí, esperando, inmóviles, heridos, invisibles. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tus años se acumularan, pero las respuestas no llegaran. Como si tu tiempo ya hubiera pasado. Como si Dios hablara a todos, menos a ti. Y justo cuando ese hombre ya no esperaba nada, Jesús apareció, sin anuncio, sin advertencia, sin ceremonia, y le hizo una pregunta que parecía absurda. ¿Quieres ser sano? ¿Acaso no era obvio? Pero Jesús no buscaba una respuesta lógica, buscaba despertar la fe dormida en el corazón de aquel hombre. Él respondió con excusas: «No tengo quien me meta al estanque». ¿Cuántas veces nosotros también respondemos así? No tengo a nadie que me ayude. No tengo recursos, no tengo fuerzas, no tengo fe. Pero Jesús no se quedó en la queja. Él le habló directo al alma. Levántate, toma tu camilla y anda. Y ese fue el milagro. No solo que sus piernas fueron restauradas, sino que la palabra de Dios le devolvió el poder de caminar por sí mismo. Cuando Dios habla a través de milagros, Él no solo te sana, te empodera. Estás tirado espiritualmente. Te has rendido ya por tanto tiempo de espera. Dios hoy te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Y si tu corazón dice sí, aunque tu boca aún dude, Él pronunciará sobre ti palabras de poder que te harán levantarte, cargar tu historia y caminar hacia tu propósito. Porque tu camilla ya no será símbolo de tu fracaso, sino testimonio de tu victoria. Levántate. Dios ha llegado a tu Betesda, y su voz sigue teniendo poder para resucitar los sueños muertos. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando el milagro llega mientras lloras, la muerte había llegado, no solo a su hijo, sino también a su esperanza. Aquella mujer viuda que ya había enterrado a su esposo, ahora caminaba detrás del féretro de su único hijo, y con él se iba todo su futuro. Ya no quedaba nada, solo dolor, soledad y un desfile silencioso hacia el cementerio. Ningún milagro parece posible cuando la vida se ha ido, cuando la pérdida es tan grande que no quedan lágrimas, solo vacío. ¿Y qué hace uno cuando ya no hay nada que pedir? Cuando ni siquiera tienes fuerza para orar. Pero es ahí, en 1900, ese cruce de caminos entre el dolor y el entierro, donde Jesús aparece. Dice el Evangelio que Jesús se acercó y vio a la mujer y se compadeció de ella.
¿Te das cuenta de lo que eso significa? Jesús no fue llamado. Nadie le pidió ayuda, pero el llanto silencioso de esa madre llegó al cielo, y el cielo respondió. Jesús le dijo, «No llores». ¡Qué frase tan desconcertante! ¿Cómo no llorar cuando lo has perdido todo? Pero Jesús no hablaba desde la insensibilidad, hablaba desde la autoridad, desde el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Se acercó al féretro, tocó lo intocable y ordenó lo imposible. «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó vivo a su madre. ¿Puedes imaginar esa escena? El grito de los testigos, el llanto de la madre al ver a su hijo moverse, la confusión y el asombro mezclados con fe. Ese es el Dios que te habla hoy, el Dios que interrumpe entierros, que transforma lágrimas en testimonios, que restaura lo que tú diste por perdido. Quizás hoy estás llorando algo que ya parece sin solución. Un matrimonio roto, una amistad muerta, un propósito que crees que nunca se cumplirá. Pero Jesús no necesita que le grites, solo necesita ver tu dolor. Y si tu corazón está llorando, Él ya está en camino. Él interrumpe la marcha de la muerte y habla vida sobre lo que ya habías enterrado. Su voz no tiene límites, y aun cuando tú no puedes hablar, Él ordena resurrección. Porque a veces Dios habla más fuerte a través de nuestras lágrimas que a través de nuestras oraciones. El milagro en el estanque de Betesda, cuando Dios te habla en tu espera más larga, 38 años. Ese era el tiempo que aquel hombre había pasado postrado junto al estanque de Betesda. 38 años viendo a otros recibir su milagro, escuchando las aguas agitarse, pero sin poder moverse. 38 años de esperanza quebrada, de mirar el milagro tan cerca y sentirse siempre el último. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el milagro estuviera allí, a unos pasos, pero la vida, las circunstancias, tu historia o tus heridas no te dejan alcanzarlo. Este hombre estaba paralizado. Pero más allá de su cuerpo, también su alma había sido inmovilizada por años de frustración, de decepción, y de pronto, Jesús aparece, sin aviso, sin anuncio, sin ritual, y le hace una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? ¿Acaso no era obvio? ¿No era evidente su necesidad? Pero Jesús no estaba hablando a sus piernas. Estaba hablando a su fe, a esa parte que se había adormecido dentro de él, esa parte que ya no esperaba nada, y la respuesta del hombre no fue sí, fue una justificación. «Señor, no tengo quien me meta al estanque». Estaba tan acostumbrado a la derrota que ya no podía imaginarse sano, pero aquí está la clave. Jesús no necesitaba que el agua se moviera, porque Él es el agua viva, Él es el movimiento, el milagro, la voz que rompe décadas de espera, y entonces declara: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y en un instante el cuerpo respondió, y no solo el cuerpo, también su historia. Dios le habló a través de un milagro que cambió toda su biografía, un milagro que llegó sin previo aviso, en un día como cualquier otro, pero que no fue como ningún otro. Y eso es lo que Dios quiere recordarte hoy. Puede que hayas estado esperando por años, orando, creyendo y sintiéndote olvidado, pero el Dios de Betesda no ha cambiado. Él no necesita condiciones, ni fórmulas, ni rituales. Él solo necesita un corazón dispuesto a escuchar su voz. Porque cuando Él habla, hasta lo paralizado cobra vida, lo estancado se pone en marcha. Y el que había sido olvidado se convierte en testimonio viviente. Tal vez este video sea tu Betesda. Tal vez esta palabra sea ese momento en que Jesús se acerca, te mira y te pregunta: ¿de verdad quieres ser libre? No pongas excusas. No expliques por qué no has podido.
solo escucha su voz y obedece. Porque cuando Dios habla a través de un milagro, hasta lo que lleva décadas en ruinas puede volver a caminar. ¿Deseas que avancemos ahora con el bloque 15, cierre y llamada a la acción, o tens otro pedido antes de continuar? La multiplicación de los panes. Cuando Dios te habla a través de la escasez, 5 panes, 2 peces, una multitud. Lo lógico, no alcanza. Las matemáticas no dan, el hambre es real, la necesidad abruma, y entonces Jesús pregunta algo que parece absurdo. ¿Cuántos panes tenéis? Como si no supiera, como si no viera, como si 5 panes y 2 peces fueran suficientes para 5,000 personas. Pero aquí hay un principio profundo que el Espíritu Santo quiere susurrarte hoy. Dios no te pide lo que no tienes. Él te pide que entregues lo poco que te queda, porque es en lo poco donde Él revela lo mucho. Los discípulos miraban la lógica. Jesús miraba la fe. Ellos veían escasez. Jesús veía una oportunidad para un milagro. Y quizá tú hoy estás como ellos, contando tus panes, tus fuerzas, tus recursos, tu esperanza, y no te alcanza, y lo sabes, pero lo que no sabes es que Dios está por hablarte desde tu escasez, no para juzgarte, no para avergonzarte, sino para mostrarte que Él es el Dios que multiplica lo imposible. Ese momento en el que el niño entrega su merienda es clave, porque ese niño representa a todos nosotros, con nuestras manos pequeñas, con nuestras porciones limitadas, con nuestros sueños rotos, y sin saberlo, al ponerlo poco en las manos de Jesús, activa el milagro. Él toma, Él bendice, Él parte, Él reparte y no solo alcanza, sobra. Dios habla a través de los milagros de la multiplicación para decirte que no dependes del sistema, ni de la lógica, ni del salario, ni de la herencia. Dependes de su palabra, y su palabra puede hacer que lo insuficiente sobreabunde. Escucha esta revelación. Muchas veces lo que Dios necesita no es una gran fe, sino una fe entregada. Una fe que diga, esto es todo lo que tengo, Señor, pero lo pongo en tus manos. ¿Puedes hacer eso hoy? ¿Puedes atreverte a colocar lo poco que te queda en las manos del Dios que todo lo puede? Porque tal vez lo único que separa tu escasez de tu abundancia es ese simple acto de entrega. Y cuando Él multiplique, no solo será para ti, será para los que están a tu alrededor. Porque cuando Dios habla a través de un milagro, lo hace para que todos vean, coman y crean. Hoy, si sientes que te estás quedando sin fuerzas, sin esperanza, sin alimento, recuerda, no necesitas más cosas. Necesitas ponerlas en las manos correctas, el aceite de la viuda, el milagro escondido en tu casa, una viuda, un hijo, una deuda, un grito de desesperación. Así comienza esta historia en 2 Reyes 4, pero lo que comienza con escasez termina con abundancia milagrosa. Lo que inicia con angustia termina con provisión divina. Esta mujer no tenía prestigio, no tenía marido, no tenía dinero, no tenía solución, pero tenía algo más valioso que todo eso. Tenía fe y un poco de aceite. El profeta Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella responde con resignación, nada, excepto un poco de aceite. Esa respuesta contiene la clave de muchos de nuestros milagros, porque a veces creemos que lo que tenemos es demasiado poco, insignificante, irrelevante. Pero Dios no necesita grandes cantidades para hacer grandes cosas. Él solo necesita que veas lo que tú llamas poco, como el punto de partida de algo poderoso. Dios le habla a esta viuda a través del aceite, y hoy te está hablando a ti a través de eso que ya tienes, eso que has despreciado, eso que está escondido en tu casa, en tu corazón, en tu vida. ¿Qué tienes en casa? Tal vez una palabra que aún no creíste,
un don que no usaste, una oración que no soltaste. El milagro de esta mujer ocurre cuando decide obedecer, cuando busca vasijas vacías, cuando cierra la puerta. ¡Qué detalle tan profundo! Porque a veces, para que el milagro ocurra, hay que cerrar la puerta a la duda, cerrar la puerta al ruido externo, cerrar la puerta al miedo y abrir el corazón a lo que Dios está por hacer. El aceite comienza a fluir, no por magia, sino por obediencia, por fe. Cada vasija vacía se convierte en una promesa cumplida, y cuando ya no hay más vasijas, el aceite se detiene. Lo captas. El límite del milagro no fue Dios, fue la cantidad de fe disponible. Si ella hubiera pedido más vasijas, habría recibido más aceite. Y esa es una palabra para ti. Tal vez el milagro que esperas no está en el banco, ni en el médico, ni en la ayuda de otros. Tal vez está en algo que ya tienes, pero aún no lo reconoces como un canal divino. Hoy Dios quiere hablarte a través de ese aceite olvidado, a través de eso pequeño, de eso que pensabas que no servía. Y mientras tú veas escasez, Él ve potencial. Mientras tú veas crisis, Él ve vasijas para llenar. No menosprecies lo que tienes. No subestimes el poco aceite que te queda. No creas que se acabó todo, porque cuando Dios habla a través de un milagro, lo hace desde lo pequeño, para mostrarte que Él es grande. El estanque de Betesda. Cuando el milagro no llega como esperas 38 años, 38 amaneceres de espera, 38 ocasos de frustración, un hombre lisiado junto a un estanque, rodeado de otros enfermos, esperando algo, esperando que el agua se moviera, porque según la tradición, un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el estanque, y el primero que entraba después del movimiento era sanado, pero este hombre no podía caminar y no tenía a nadie que lo ayudara, así que el milagro siempre parecía llegar. Para otros, nunca para él. Y entonces aparece Jesús, sin aviso, sin agua movida, sin ángeles bajando del cielo. Solo una pregunta simple y poderosa: ¿quieres ser sano? Y aquí es donde Dios nos confronta, porque muchas veces, como este hombre, estamos esperando el milagro a nuestra manera, en nuestro tiempo, por nuestro método. Pero cuando Dios quiere hablarte a través de un milagro, Él no se somete a tus expectativas. Él no necesita un estanque. Él no necesita un ángel. Él no necesita que seas el primero en nada. Solo necesita que creas que Él está delante de ti, hablándote, ofreciéndote una vida nueva. ¿Y sabes qué hace este hombre? Comienza a explicar por qué no ha recibido el milagro. Cuenta su historia, justifica su fracaso. Y Jesús lo interrumpe con poder: levántate, toma tu lecho y anda. No hay oración larga, no hay aceite ni música de fondo, solo una palabra, solo un mandato. Y de pronto, lo que parecía imposible durante casi 4 décadas, ocurre en segundos, porque cuando Dios habla a través de un milagro, rompe las leyes del tiempo, destruye los sistemas humanos, derriba las estructuras religiosas y le da la victoria al que menos espera. Tal vez tú has estado esperando algo que nunca llega, tal vez sientes que otros se adelantan a ti, que siempre hay alguien que recibe antes, que es promovido antes, que es sanado antes. Pero escúchame con atención: Dios no se olvidó de ti. Él no necesita repetir milagros ajenos. Él puede crear uno exclusivo para ti. Tal vez no será como lo imaginabas. Tal vez no vendrá del lugar que esperabas. Tal vez no usará a las personas que creías que te iban a ayudar. Pero si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Jesús está pasando por tu estanque y te está preguntando: ¿todavía quieres ser sano? No le des excusas, no le expliques el pasado, solo cree.
porque el milagro no está en el agua, el milagro está en su palabra, y si Él lo dice, aunque no haya lógica, aunque no haya recursos, aunque no haya nadie más que te apoye, levántate, toma tu lecho y anda. Si has llegado hasta aquí, eres parte de los pocos, de los valientes, de los sedientos, de los que no solo quieren milagros, sino escuchar a Dios dentro de ellos. ¿Sabes cuántas personas abandonan el video en los primeros minutos? ¿Cuántas se distraen? ¿Cuántas pierden el hambre espiritual por solo ver una pantalla? Pero tú llegaste hasta el final, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Eso me revela que estás buscando algo más profundo, que ya no te basta con escuchar hablar de Dios, tú quieres escuchar a Dios, y Él ha estado hablándote a través de cada testimonio, cada pasaje, cada reflexión. Hoy no solo has aprendido que Dios hace milagros, has descubierto que cada milagro es un mensaje directo del cielo a tu corazón. Ahora quiero pedirte algo importante. Comenta esta frase poderosa para demostrar que llegaste hasta el final. Escuché a Dios en medio del milagro y entendí su mensaje. Cuando leas los comentarios y veas otros que también llegaron, sabrás que no estás solo en este camino. Somos una comunidad de fe, un ejército de creyentes que se está levantando con entendimiento y convicción. Comparte este video con alguien que necesite una señal de Dios, con alguien que esté pidiendo un milagro. No imaginas lo que puede significar esto en la vida de una persona desesperada. A veces, una palabra en el momento correcto salva un alma. Y si aún no te has suscrito, no dejes pasar más tiempo. Mira, suscribirte a este canal no es solo un clic. Es como levantar la mano en una reunión de fe y decir, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero escuchar más de Dios. Y si ya estás suscrito, te felicito. Formas parte de un canal que no entretiene, sino transforma. Un lugar de encuentro con la palabra, con la presencia, con el Espíritu. Muchos no tienen iglesia cerca. Muchos están solos. Este canal es, para muchos, una llama encendida en medio de la oscuridad. Por eso tu participación es crucial. Ahora, antes de terminar, permíteme dejarte una última reflexión. Los milagros no son solo eventos extraordinarios. Son puertas que Dios abre para que entiendas lo que Él quiere hacer en tu interior. No te aferres al milagro. Aférrate al Dios que lo envía. El verdadero poder no está en lo que recibes, está en lo que comprendes. Cada enseñanza que escuchaste hoy es una llave para abrir áreas de tu vida que estaban cerradas, llaves para liberarte del miedo, de la duda, de la parálisis espiritual. Pero las llaves no sirven de nada si no abres la puerta. Toma tiempo hoy para orar, para meditar, para escribir lo que aprendiste. No salgas corriendo de este video para volver al ruido del mundo. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que sigue sonando. Deja que tu espíritu repose en la presencia de Dios. Y mientras la música fluye, dile algo al Señor. Dile gracias, dile que crees, dile que estás listo para que te hable de nuevas maneras. No pauses este video todavía, no cortes la conexión antes de tiempo. Hay algo invisible que sigue fluyendo cuando te quedas un poco más. Has llegado hasta el final. Y el final es solo el comienzo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.